Durante años, Europa dependió de los combustibles fósiles rusos. En 2021, la Unión Europea compró a Rusia el 40% del gas que necesitaba. Más de la mitad del petróleo ruso iba a parar a Europa, y su carbón alimentaba las térmicas europeas. En total, Europa compró a Rusia combustibles fósiles por unos $100.000 millones el año anterior a la invasión. Así, su prosperidad dependía de un belicista. En la escuela nos enseñaron a no poner todos los huevos en la misma canasta. Fatih Birol es director de la AIE, una organización dirigida por los ministros de energía de los países ricos. Europa puso todos los huevos en la misma canasta. La canasta se rompió y los huevos estallaron. Una semana después de la invasión, su equipo había elaborado un plan de 10 puntos para desvincular a Europa del gas ruso. Entre otros, comprar más gas a otros países, no cerrar centrales nucleares e instalar más parques solares y aerogeneradores. El informe también incluía otra opción más sucia: quemar más carbón y petróleo para reducir a la mitad la demanda de gas ruso para finales de 2022. En aquel momento hablé con los líderes políticos de Europa. Pensaban que era demasiado radical. Pero con algunas salvedades, la UE ha aceptado la mayoría de las propuestas. Los combustibles fósiles procedentes de Rusia fueron sustituidos por otros combustibles fósiles. Europa importó más gas de Argelia y Noruega. Compró gas natural licuado, GNL, a Estados Unidos y Qatar, y volvió a un combustible que había abandonado. El carbón no tiene futuro. Eso dijo el principal responsable de la Unión Europea para el clima en una cumbre en 2021. En ella, los países ricos habían indicado a los más pobres lo importante que era eliminar progresivamente el carbón. Pero cuando Putin redujo el suministro de gas a Europa y casi lo interrumpió en octubre de 2022, los países ricos recurrieron al carbón. Sin embargo, Rusia no era la única razón de la crisis energética europea. Europa sufre la peor sequía en décadas. Una sequía fulminante vació los ríos de Europa, por lo que las presas hidroeléctricas generaron menos electricidad. La energía nuclear es la fuente más importante de electricidad en Francia, pero su parque sufrió problemas de mantenimiento. Y para empeorar las cosas, Alemania y Bélgica cerraron sus nucleares, aunque Bélgica aceptó una prórroga de 10 años y Alemania de unos meses. Los objetivos climáticos obligan a Europa a alejarse del carbón y, en teoría, a abandonarlo para 2030. En cambio, en 2022 la Unión Europea quemó un 7% más de carbón que en 2021. Fue la primera gran sorpresa de la crisis energética europea. La recuperación del carbón resultó ser mucho menor de lo previsto. Las centrales eléctricas de carbón para suministro de emergencia funcionaron apenas al 18% a finales de 2022 y 9 de ellas no se utilizaron en absoluto. En cambio, las plantas eólicas y solares registraron sorprendentemente el mayor aumento en 2022. La energía solar es la reina de los mercados eléctricos de todo el mundo. Reemplaza al antiguo rey, el carbón. Europa aceleró su transición a las energías limpias. En 2022 se instalaron en la Unión Europea más paneles solares, se levantaron más aerogeneradores, se produjeron más baterías y se instalaron más bombas de calor que nunca. La Comisión Europea aumentó su objetivo de energías renovables del 40 al 45% a partir de 2030 y facilitó la construcción de las infraestructuras necesarias. Pero aún queda una asignatura pendiente: reducir el consumo de energía. En promedio, los edificios europeos se calientan a 22 grados, muy por encima de la temperatura de confort. Según la AIE, bajar los termostatos 1 grado puede reducir la demanda de gas en 10.000 millones de metros cúbicos. Pero solo unos pocos gobiernos realizan esfuerzos para concienciar a sus ciudadanos. En Europa había todavía margen para impulsar mucho más el ahorro de gas y energía. Hicimos un buen trabajo. Pero si me preguntan si hicimos un trabajo excelente, la respuesta es no.
Confluyeron dos factores. El primero, ante los altos precios del gas y la guerra de Ucrania, mucha gente calefaccionó menos sus hogares. Algunos países, como Alemania, redujeron la temperatura en los edificios públicos. Francia pidió a los ciudadanos que calentaran sus casas y oficinas a no más de 19 grados, aunque no lo impuso. Pero la mayor ayuda vino inesperadamente del clima. El invierno de 2022 fue inusualmente cálido. Ello redujo el uso de la calefacción. Además, las industrias bajaron la producción y consumieron un 25% menos de gas. La demanda total en la Unión Europea registró el mayor descenso de su historia. A partir de septiembre, la demanda de electricidad fue inusualmente baja. Tuvimos la suerte de tener un invierno templado. Cuando hablo con los gobiernos, recalco lo de la suerte, porque para el próximo invierno no deberíamos confiarlo todo a la suerte o a un invierno templado. ¿Hasta qué punto se toma Europa en serio la transición ecológica? Sin duda, se podría haber hecho más. El límite del precio del petróleo ha enfurecido a Moscú y ha puesto en aprietos a los mercados petroleros. Las sanciones no empezaron hasta diciembre de 2022, así que a lo largo del año, la UE importó solo un 16% menos de petróleo que el año anterior. Muchos países subvencionaron los combustibles en lugar de crear incentivos para los autos eléctricos. La segunda gran preocupación es lo mucho que Europa ha apostado por el GNL. Países como Alemania aprobaron muchas más terminales de las necesarias según los expertos. Solo la mitad de la infraestructura será necesaria en 2030. El resto quedará sin utilizar, o bien Europa consumirá más gas del que debería. Además, varios de los contratos de suministro de gas que los gobiernos europeos firmaron con países como Qatar son a 15 años. ¿Ha aprendido realmente Europa de su excesiva dependencia de Rusia? Cuando se siente la polvareda, los gobiernos de Europa, incluido el alemán, tendrán que hacer autocrítica en cuanto a sus políticas energéticas, porque fue un error estratégico, en mi opinión, que tuvo implicaciones no solo para la energía, sino también para la política exterior y más allá. La invasión rusa de Ucrania partió en dos el sistema energético de la Unión Europea. Por un lado, la empujó a quemar más carbón y construir infraestructuras para recibir más gas. Eso la alejó de sus objetivos climáticos. Pero también obligó al continente a reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos, lo que ha provocado cambios estructurales de gran calado que acelerarán su transición ecológica. Si los expertos están en lo cierto, el auge del carbón será efímero y la inercia que han acumulado las energías limpias se mantendrá.